Durante esta mañana llegaron hasta La Moneda los representantes de Chile Transparente, Espacio Público y el Observatorio de Gasto Fiscal para entregar al presidente Sebastián Piñera propuestas en materia anticorrupción y antiimpunidad. Para saber más de las propuestas presentadas nos acompaña Diego Pardo, presidente ejecutivo de Espacio Público. Diego, bienvenido a Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias. A ver, hoy día a las 9 tenemos cadena nacional con anuncios del presidente, esta agenda antiabuso. ¿Qué es lo que esperan ustedes? De entradita, ¿qué es lo que esperan ustedes de estos anuncios del presidente de la República? Ustedes ya se reunieron con él hoy día en la mañana. Conversamos recién, antes de la entrevista, ustedes ya se habían reunido con el ministro Blumel hace algunos días. ¿Qué es lo que esperan? Mira, yo creo que hay un aspecto que es bien importante y que en general ha sido poco abordado. Esta no es la primera vez que se aborda el tema, digamos, de una agenda contra la impunidad en delitos económicos, pero hay una pieza que es clave y que se ha postergado muchas veces, se postergó el 2015, que fue la última vez que se discutió, que es el programa de recompensa informante. Cuando se aprobó la ley de libre competencia el 2015, si no me equivoco, cuando se cambió la ley que había. Ese mismo año se hicieron varias leyes, o sea, se recriminaliza la colusión, se hace un cambio importante en la regulación del mercado de valores, se crea la CMF y se incorpora la figura de la delación compensada en materia de valores, y también se fortalece el CERNAC. Digamos, esas tres cosas ocurren juntas más o menos, digamos, en el mismo paquete de reforma. Veníamos de colusión de la farmacia, el caso La Polar, de varios episodios en concreto continuos que llevaron a robustecer, entre comillas, hasta ese entonces en la materia. Tanto sí, o sea, veníamos con varias, digamos, con varios casos mal resueltos, por así decirlo, o sea, o resueltos de manera insatisfactoria para la ciudadanía. Una forma elegante de decirlo. O sea, con una sensación creciente de impunidad. Pero no solo eso, también veníamos con varias recomendaciones de la OCDE y de distintos foros internacionales. No hay que olvidar que, por ejemplo, nuestro regulador de valores fue expulsado de la Federación Internacional de Reguladores de Valores de la OCDE porque no tenía las atribuciones suficientes. Entonces, veníamos con varios organismos internacionales sacándonos al pizarrón porque no habíamos hecho nuestra tarea. Varias tarjetas amarillas. Y uno de los temas que se cayó de la agenda es el de la recompensa al informante, y yo esperaría que hoy se vuelva a... ¿Qué significa eso? Porque en la práctica hoy día la figura que tenemos, Diego, es la delación compensada, que por ejemplo en una colusión alguno de los participantes dice, a ver, yo participé en esto y en el fondo tú pagas una multa que es mucho menor, incluso no tienes penas de cárcel, si en el caso de los otros, si es que se comprueba que los otros también participaron en la colusión. Esa es la figura de la delación compensada. Yo me autodelato y tengo una ventaja. Así es. ¿Qué es lo que tú propones el tema del informante? Lo que pasa es que para que la delación compensada funcione, ¿sí? Las empresas son organizaciones complejas, entonces la dirección de la empresa tiene que llegar a conocer de la comisión del ilícito, ¿sí? Muchas empresas funcionan, y es normal que sea así, digamos, un poco mirando para el lado de lo que ocurre en la medida que los números de la empresa son buenas, ¿sí? La supervisión de los mecanismos internos es más laxa. Entonces, antes de la delación hay un programa de cumplimiento interno que detecta esos ilícitos, ¿sí? Pero ese programa de cumplimiento interno requiere esfuerzo y requiere plata de parte de la empresa. Entonces, ¿qué es lo que dice la evidencia comparada? Y esto es muy sencillo. ¿Cuándo esos programas de cumplimiento son eficaces para detectar ilícitos? Cuando existe el riesgo de que los empleados de tu propia empresa, si tú no detectas el ilícito, vayan por fuera buscando una recompensa y te denuncian, ¿sí? O sea, la delación compensada es la propia empresa infractora se autodelata a cambio de una rebaja en la sanción. La recompensa informante es básicamente un empleado de la empresa que a cambio de un porcentaje en la multa va y te denuncia ante el organismo fiscalizador. ¿Y hay experiencia internacional que lleve a concluir que es bastante más efectiva que la delación compensada? Lo que pasa es que lo que ocurre, ya hay un montón de evidencia. Estados Unidos digamos, es la punta de lanza en este mecanismo. Lo que ocurre es que si tú tienes el riesgo de que y es muy racional que sea así, si tú tienes el riesgo de que tu empleado, si se comete un ilícito, digamos que tu empresa se colude, tu empleado, a cambio de un porcentaje de la multa, vaya y te denuncia ante la Fiscalía Nacional Económica, lo que vas a hacer es que vas a tener un programa de cumplimiento muchísimo más fuerte para anticiparte a que tu empleado se dé vuelta y por fuera de la empresa vaya y te delate con la Fiscalía Nacional Económica. ¿Y qué pasa con ese empleado? Porque muchas veces quizás la pueden cargar con ese empleado. ¿Cómo? Con ese empleado que recibe esa recompensa y que te delata. No solamente esa empresa, quizás el negocio mismo
puede ser un empleado que lleve muchos años en el negocio, quiero mal pensar, porque muchas veces hay que mal pensar, Sí. quede absolutamente como un paria dentro del negocio. Bueno, por eso las recompensas tienen que ser lo suficientemente Tendría que buenas ser muy generosas. Sí, pues, en Estados Unidos lo son. Ya. Hay carteles enormes, digamos, especialmente en el sector de la salud y en el ámbito de los Al impuestos. tipo, en buen chileno le pueden arreglar la vida. Exactamente. Bueno, pues si es que de eso se trata. Ya. Si al final, cuando uno quiere desbaratar los carteles o las redes de corrupción o las redes de cohecho, son redes muy lucrativas para las personas que participan en ellos. Entonces, tú para romper esas redes y para conseguir que dejen de funcionar económicamente, a alguna de las partes le tienes que dar un premio, porque el garrote del organismo de fiscalización no es suficiente, digamos. Lo que demuestra la experiencia comparada es que para que esto redes de cohecho o carteles se desbaraten, es necesario que alguien de adentro sople el silbato. Diego, con esta coyuntura ya llevamos más de 50 días de movilización social. Hoy día sí que sí, esta agenda debería ser lo suficientemente robusta, no como ha sucedido otras veces, porque ya no hay pie atrás, ya no hay mucho margen de error con tanta letra chica, sobre todo en un tema tan sensible que para la gente es tan importante. ¿Por qué? Porque te hago una historia y no hay que ir muy atrás con la nueva ley del CERNAC, que al final se aprobó hace un tiempo, se llevó al Tribunal Constitucional y terminó siendo algo muy distinto a lo que se buscaba. Si sucede lo mismo, ¿cómo va a reaccionar la ciudadanía en el fondo? ¿Aquí no hay pie atrás? O sea, yo creo que, uno esperaría que ya después de tantas enseñanzas, de tantas veces que nos hemos tropezado con la misma piedra en esta materia, de una vez se implementaran las cosas como tienen que ser. Y aquí no estamos pensando en implementar nada del otro mundo. De alguna manera hemos seguido el ejemplo de Estados Unidos y de Inglaterra en muchos aspectos de nuestra regulación económica. Bueno, este es uno más, y es uno más que es muy importante para que el resto de las piezas funcionen como corresponde, porque de nuevo, ¿qué es lo que ocurre cuando tú tienes un buen programa de recompensa informante? Lo que ocurre es que las empresas empiezan a invertir más en fiscalización interna. Entonces detectan antes la comisión de sus ilícitos, detectan antes que sus vendedores se están coludiendo entre ellos para tratar de subir sus precios, detectan antes que sus personas de venta están tratando de hacer algo ilegal para conseguir un buen contrato con la administración pública. Ponen muchos más recursos y mucho más esfuerzo a detectar eso. Entonces, por un lado, hay muchos más ilícitos que dejan de quedar impunes, y por lo tanto la delación compensada funciona mejor. Si la delación compensada funciona mejor y los programas de cumplimiento interno funcionan mejor, entonces los organismos públicos que fiscalizan no tienen por qué dedicarse a tantos casos al mismo tiempo y se pueden focalizar en los pocos casos que a ellos les importa y que puedan atacar, digamos, los carteles duros. Entonces, Diego, te quiero llevar a otro caso, porque en los últimos días, por lo menos de acuerdo a la información que hemos recibido a través de la prensa, tenemos el caso también del expresidente de Blanco y Negro, Gabriel Ruiz Tagle. Sí. El tema que él, usando obviamente, él siendo parte del directorio de Blanco y Negro, sabiendo cierta información que iba a conocer el mercado días anteriores, o sea, días después, justamente entre medio, él pone a la venta parte de su paquete accionario de Colo-Colo y en el fondo él gana plata derechamente, porque al final, después que se sabe la información que él manejaba por ser parte del directorio, la acción cae. Él paga la multa, se autodelata, igual recibe una plata, o sea, por ya los números sensibles, no son los números exactos para... Por ejemplo, si él ganó 250 millones de pesos, la multa fueron 130, igual ganó 120. ¿Cómo se puede evitar ese tipo de maniobras y que la multa sea muchísimo más dura, como sí sucede en Estados Unidos? bueno, aquí hay dos cosas. Una, como si quieres, conceptual, digamos, que es que siempre la persona que delata va a recibir un castigo menor al nominal. Y eso está bien porque uno tiene que darle incentivos a esa persona Pero en para este que caso, haga en eso. este caso particular decía, yo no conocía la información, o sea, es una persona que conoce el tema y el uso de información privilegiada está bien tipificado, lo conocemos varios. O sea, por eso te digo, en este caso, en el caso de Ruiz Tagle, él no solo se delata a él, sino que entrega a varias personas más. Y las personas adicionales, Aníbal Mosa, otro primo de Aníbal Mosa, y hay un par de personas más que él, digamos, incluye en su delación. Esas personas pagaron el 100% de las multas que le corresponden. Entonces, a la hora de tratar de estimar como el nivel de disuasión, uno tiene que sumar todos esos componentes juntos. Ahora, en el caso específico de Gabriel Ruiz Tagle, a mí ese caso me genera varias dudas. Me genera varias dudas que, por ejemplo,
esto es un aspecto más bien técnico, pero que se le haya, que el cargo sea por infracción al deber de abstención, esto digamos que no se haya abstenido de comprar, en vez de derechamente por información privilegiada, que la información privilegiada sí es criminalmente punible y el deber de abstención no lo es, digamos. Entonces ahí hay una decisión... Una cosa bien técnica que al final a la gente no le hace y que no sentido. está, no, pero además no está debidamente justificada esa decisión en la resolución de la Comisión de Mercado Financiero. Y por otro lado tampoco está debidamente justificado porque la multa no se le puso en función de lo que él había ganado, sino conforme a parámetros de gravedad abstractos que establece la ley. Entonces, eso tampoco está debidamente justificado. Parte de lo que empieza a pasar cuando hay más denuncias y cuando los programas de delación funcionan y cuando las recompensas informantes funcionan, cuando la ciudadanía se involucra más en este tipo de procesos, es que también, digamos, los fiscalizadores están sujetos a otro nivel de escrutinio. Entonces sus resoluciones tienen que hacerse cargo, por ejemplo, de este tipo de cosas, de por qué tú procesaste a una determinada persona por deber de abstención y no directamente por información privilegiada, que es, digamos, un cargo más grave. ¿Por qué le fijaste la multa en función de, digamos, el peligro abstracto y no en función de los beneficios concretos que eran más altos, digamos? Todas esas que pueden ser atendibles, o sea, yo no quiero decir que esté mal hecho, pero lo que sí se necesita es que los reguladores y en particular la Comisión de Mercado Financiero hagan el trabajo de justificar sus resoluciones ante la ciudadanía. ¿Qué es más útil al final para castigar un delito o hallar un delito? En la pena, en este caso los delitos de cuello y corbata, ¿es la pena pecuniaria, la multa o la cárcel? Bueno, es que eso depende del delito. Depende un poco de la gravedad. O sea, normalmente en el mundo de los delitos hay algunos delitos graves que se cometen cada cierto tiempo y algunos delitos que son más leves que se cometen con mucha mayor frecuencia. Para digamos, lidiar con estos delitos menos frecuentes son más útiles las multas. Pero para lidiar con los delitos más graves, digamos, como información privilegiada, colusión en casos digamos, de carteles duros, el cohecho, la evasión de impuestos, en esos casos lo que muestra la literatura es que las penas de prisión son mucho más efectivas que las penas de multa. Y ojo, no es necesario que sean penas muy altas. La principal disuasión de las penas de cárcel se producen con los primeros meses o el primer año de cárcel. Digamos, el año 21, el año 22, el año 23, el año 15 tienen una disuasión marginal que se llama muy baja. ¿Sí? La amenaza adicional que generan para el que está pensando en cometer un ilícito es muy baja, pero los primeros días de cárcel como símbolo son muy importantes. Entonces, más que penas tremendamente largas, lo que se necesita es que si una persona es declarada culpable de evadir impuestos, efectivamente vaya a la cárcel, aunque sea poco tiempo, pero que efectivamente vaya a la cárcel. Diego Pardo, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Gracias a ustedes por la invitación, cuando quieran.